Llevo separada de mi esposo 4 años, pero aún después del rompimiento de nuestro matrimonio, hemos seguido viviendo bajo el mismo techo. Muy a su pesar, mi esposo decidió que continuáramos viviendo juntos porque desestabilizar la vida de mis hijos así de golpe con la separación no era una buena opción. Él tomó esta decisión en base a su experiencia. Él vivió en 2 hogares y fue muy difícil porque sus padres lo usaban para hacerse daño mutuamente. Además, yo no tenía dónde irme y él tampoco. Los dos somos de otra ciudad. Nosotros nos mudamos aquí por trabajo. Dormimos en cuartos separados por elección de él. Yo le rogué que continuáramos en la misma habitación. Podíamos poner 2 camas más chicas, pero se negó. Compartíamos los gastos y los deberes, responsabilidades como padres que aún estaban casados, pero solo de apariencia porque ya no éramos pareja. No fue fácil al principio. Cambiar la rutina, los sentimientos, fue algo que casi nos consume a todos. Él no ha querido perdonarme y las conversaciones sobre nosotros y nuestro futuro se estancaron durante años. Además, tuve que tragarme muchas cosas. Aceptar silencios de él que duraban semanas, soportar que no me respondiera cuando le hablaba o que se fuera dejándome hablando sola. Insultos escondidos y la frase que él más repetía: «Tú sola te lo buscaste» o «lo hubieras pensado mejor antes de serme infiel». Pero con el tiempo, él logró superar mi infidelidad. Le tomó 1 año, tal vez un poco más, pero poco a poco volvió a mirarme y hablarme casi con normalidad. Empezó a tratarme mejor. Pero fue entonces cuando empecé a notar que él ya no sentía lo mismo que yo por él. Pensé que, al superar el daño que le había causado siéndole infiel, él consideraría volver a nuestra habitación y que una posible reconciliación podría ser posible. Pensé que al lograr dejar atrás mi engaño, volveríamos a darnos una oportunidad. Que mi esposo se recuperara fue una victoria para él y también para la familia. Pero al mismo tiempo me dejaba claro que yo ya no era parte de su vida. Ahora se ocupaba de todos sus asuntos, incluida su ropa. Hemos salido, pero con mis hijos, y solo por alguna celebración familiar. Nunca volvimos a salir solos, y él nunca más intentó acercarse de manera íntima, y rechazó todo intento mío de hablar sobre nosotros. Intenté tentarlo entrando a su habitación con poca ropa, pero nada funcionó con él. «Ese tema está cerrado», decía mi esposo. Pero lo que me trae aquí en busca de algún consejo es lo que ha pasado hace 7 días. Mi hija me dijo que mi esposo invitó a nuestros 2 hijos y a ella a un restaurante a cenar. Nada extraño hasta ahí, pero casi al final de la cena él les contó que tenía una nueva pareja y que ella estaba embarazada de 7 meses y que tendrían un hijo varón. Fue una bomba. Para mis hijos, para mí, incluso para la familia de mi esposo. Nadie, absolutamente nadie, sabía que mi esposo estaba viendo a otra persona. Yo sabía que ese momento podía llegar, pero jamás me imaginé que llegaría de esa forma. Mi esposo tendrá un hijo con otra mujer, y yo fui la última en saberlo. Una parte de mí murió luego de la noticia. Incluso ahora me parece algo imposible de creer. Mis hijos tuvieron sentimientos encontrados, porque también esperaban una reconciliación. Una parte de mí se había aferrado a la fantasía de que, con el tiempo, él me perdonaría de verdad y podríamos encontrar el camino de vuelta a nuestras vidas como eran antes de serle infiel. Pero esa puerta ya se cerró definitivamente. Él está feliz, se le ve diferente como cuando nos casamos. Tiene un aura de felicidad que casi no soporto ver. Ahora él se irá a vivir con ella, porque dice que la mujer necesita ayuda en los últimos meses de embarazo. Mi esposo ha dicho que en 20 días se va. Yo lo felicité, puse buena cara frente a mis hijos, como se espera de una mujer y madre madura, que no quiere cargar con su tristeza a nadie. Pero estando sola he llorado mucho. Estoy deprimida y tengo ansiedad.
En todos lados trato de aparentar que también he superado mi matrimonio roto, pero me siento tan sola ahora. Esto me ha tirado por el piso de una forma horrible. Sé que él tiene derecho a rehacer su vida, claro que sí. No me opongo a eso. Pero que él haya estado todos estos años sin nadie me hizo pensar que quizás seguía esperando a que el tiempo curara las heridas. Que quizás todavía había una oportunidad para nosotros. El último de nuestros hijos se irá a la universidad el próximo año. Él ya es mayor de edad. Cuando él también se haya ido, y mi esposo no esté, la casa quedará vacía y silenciosa. Entonces sí estaré completamente sola. Siento que este es mi castigo, pero no lo quiero. Tengo miedo y no sé qué hacer. Entonces, ¿cómo supero el hecho de que mi esposo está iniciando una nueva vida? ¿Qué debo pensar para dejar de sentirme tan mal? Actualización 1. Gracias a todos por sus comentarios. Es increíble la cantidad de respuestas que ha recibido mi publicación. Ya es tarde para algunos de sus comentarios. Algunos son muy duros, pero sé que los merezco. Yo misma me he castigado durante todos estos años. Tenía pensado actualizar mucho antes, pero sinceramente no he tenido la fuerza. Estos días han sido muy duros. Hace unos días, mi esposo y yo tuvimos una larga conversación. Básicamente hemos hablado de nuestros hijos, de la universidad y de mi hijo, el último, que está teniendo problemas para asimilar lo que estaba pasando y, al final, me pidió el divorcio. Ya está, se acabó para siempre, y que en 2 semanas se va de la casa. Me cuesta fingir que estoy bien y decir que el divorcio ha sido lo mejor para ambos. Se lo dije cuando él me preguntó si estaba de acuerdo con las condiciones del divorcio, pero la verdad es que no quiero divorciarme de él. Sé que no depende solo de mí, pero si él me dijera que no se mudará, pero seguirá con la mujer y su hijo, yo aceptaría sin problemas y regresaría con él. En 2 semanas o 3 a más tardar, los papeles estarán listos. No se espera ninguna objeción de mi parte, ya que los términos los conversamos y acordamos todo. Yo conservaré la casa y el auto, ambos seguiremos pagando la universidad de nuestros hijos y mantendremos activa la cuenta en común. Nos reuniremos para las fiestas de este año y los cumpleaños, pero a partir del próximo año, cada uno de mis hijos decidirá con quién pasar las fiestas, si conmigo o con su padre y su familia. Todo está ocurriendo demasiado rápido. No alcanzo a asimilar nada. No tengo paz mental. Solo quiero dormir y no despertar. Solo pido un poco de consideración con mis sentimientos, porque siento que me estoy muriendo por dentro. Tengo un nudo en la garganta que me ahoga y no sé cómo afrontar todo esto. Seguiré su recomendación. Volveré a terapia. Siento que lo necesito profundamente. Necesito ayuda porque no puedo sola con esto. Actualización 2. Hola, y quiero tomarme unos minutos antes de salir para la oficina de mi abogado. Hoy es la firma del divorcio. Luego de eso, mi hija vendrá para llevarme a comer. No creo que tenga ganas de probar algo, pero haré el intento. Al menos ella ahora entiende cómo me siento. 3 días atrás, mi hija y yo tuvimos una conversación y ha sido un alivio. Nada me quitará la depresión ahora, pero hablar con ella me ha ayudado. Lamento mucho cargarla con esto que estoy viviendo. Sé que es injusto que ahora ella sepa que no he podido sobrellevar bien la separación con mi esposo. La conversación se dio sin querer. Ella preguntó cómo estaba yo con todo esto del divorcio, y simplemente me quebré cuando quise decir la primera palabra. No pude seguir aparentando más que estaba bien y que no me afecta que mi esposo tenga otra mujer y que esté a nada de ser padre. Pero ya las cosas están hechas y, como dice mi esposo, debí pensarlo bien. El divorcio está resultando muy difícil para mis hijos varones, especialmente para el último. Él no ha querido volver a la terapia y no quiere hablar sobre lo que siente. No sé cómo vamos a tratar con eso mi esposo y yo.
No ha pasado nada más en estos días, entonces ahora quiero dejar algunos detalles de cómo sucedieron las cosas. En mi post inicial dije que llevaba separada de cuerpo 4 años de mi esposo. 3 años atrás, o sea, 7 años en la actualidad, yo tuve una aventura corta con un amigo de mi esposo. Nos vimos 5 veces en un lapso de 4 meses. No fue una relación, simplemente nos acostábamos y ya. No tenía planes de dejar a mi esposo ni a mis hijos, y el amigo de mi esposo, por su lado, estaba en una relación y pronto se iría del país porque su novia trabaja para una agregada diplomática en Europa, entonces tenían que fijar su residencia allá. El amigo de mi esposo es un tipo que no hablaba mucho y no era muy amigo de él. Me refiero a que no estaba en su círculo más interno de amigos, pero sí había estado en 2 cumpleaños de mi esposo y en los de sus amigos más cercanos. Entonces, ¿cómo es que pasó lo que pasó? Mi hija y yo estábamos en el supermercado. Yo lo vi y lo reconocí. Estábamos en la caja, a punto de pagar, pero no había sistema en la computadora de la caja, y yo no tenía efectivo, solo cargaba tarjetas. Entonces él se ofreció a pagar y que podíamos devolverle el dinero luego. Acepté, y así comenzamos a charlar. Ni siquiera recuerdo quién empezó con el coqueteo, pero al final yo quedé como que fui la que inició todo. Nos encontramos en el supermercado en 3 oportunidades, entonces empecé a ir sola y a demorar más de la cuenta. Luego de 3 meses del primer encuentro, quedamos en tomar un jugo de frutas, pero luego lo cambiamos por un trago, y fue la primera vez que me acosté con él. Los dos dijimos estar muy arrepentidos de lo que pasó, pero luego de un mes lo volvimos a hacer. Luego, 15 días después, otra vez. En total, pasó 5 veces. La última vez fue la despedida para los dos. Él se iba a Europa con su prometida, y yo definitivamente ya no quería continuar con la aventura. Cuando él se fue, no lo extrañé ni lo llamé, simplemente cortamos la comunicación. Él se fue por 2 años. No supe de él hasta que una noche mi esposo me llama para decirme que vendrá tarde del trabajo y que se tomará unos tragos con su amigo que había venido de Europa. Ok, le dije. No llegues tarde, le dije. Entonces el amigo de mi esposo le confesó que se había acostado conmigo. Mi esposo, en un inicio, no le creyó. Entonces el amigo le mostró nuestras conversaciones. No entiendo por qué las guardó tanto tiempo, pero ahí las tenía. Mi esposo lo molió a golpes, a pesar de ser casi 10 centímetros más bajo. Tal vez el amigo estaba más ebrio o fue la furia que desató en mi esposo la confesión del amigo. Yo me había quedado dormida. Para cuando desperté, ya la familia de mi esposo estaba en la delegación pagando la fianza de mi esposo. Cuando desperté, no lo vi a mi lado. No vi su ropa de dormir. Me preocupé, tuve un presentimiento. Mi móvil estaba apagado, sin batería. Yo despierto siempre antes que todos, y por costumbre siempre despierto a mi esposo y a mis hijos. Pero esta vez fue mi hija la que llegó a mi habitación con la cara totalmente desencajada. Lo primero que dijo fue: «Mamá, papá está en la cárcel. Los abuelos y mis tíos están con él». Me quedé paralizada cuando ella lo dijo. Me levanté de la cama, conecté mi móvil para que cargue. Mi hija me preguntó si iba a ir a ver a mi esposo. Le dije que sí. Entonces ella dijo que no fuera. No le hice caso en un principio. Yo le había entendido lo contrario. Empecé a alistarme, mi móvil ya tenía 2% de carga, así que lo encendí. Entonces mi hija pone un audio de mi cuñada. Básicamente, mi cuñada decía que yo era una mujer de lo peor, que era una cobarde por no responder las llamadas ni los mensajes. Mi cuñada me insultaba y luego se disculpaba con mi hija y seguía repitiendo lo mismo, pero no decía lo que yo había hecho. Mi móvil encendió, empecé a leer los mensajes. Me puse pálida como un cadáver. Mis hijos varones se despertaron, entraron a mi cuarto cuando yo aún leía los mensajes. Mi último hijo dijo: «Papá está preso porque le pegó a su amigo por acostarse con mamá». Mi hijo lo supo porque mi cuñada ya lo había publicado en el grupo de adultos de la familia, y de ahí se filtró para los grupos de sobrinos. Mi hija, que es la mayor, preguntó si era cierto. No respondí y les pedí que se alistaran para la escuela.
Mi hijo dijo que mi esposo había dicho que no irían hoy a la escuela. Mis hijos querían respuestas. Yo no podía decirles que sí había pasado. Aunque les parezca sencillo escribir lo que pasó, en realidad no fue así. Mis hijos estaban asustados, sus rostros con expresiones de tristeza me duelen en el alma. Si las cosas debían saberse, hubiera dado lo que fuera porque ellos fueran los últimos en enterarse. Ustedes sabrán lo crueles que son los niños a veces. Los primos de mis hijos, en especial los hijos de mi cuñada mayor, empezaron a ponerme adjetivos muy dolorosos. No me di cuenta de que mi negativa a responder si era verdad lo que decían solo les confirmaba que sí había pasado lo que se decía. Mi hija mayor me volvió a preguntar si realmente había pasado lo que se decía con el amigo de mi esposo. Como no obtuvo respuesta, ella dijo: «Yo sospechaba algo así. Yo lo sabía. Sabía que algo había pasado entre tú y el amigo de papá». Mi cuñada seguía escribiendo a mi WhatsApp. Decía que si mi esposo no me echaba de la casa, ella lo haría. Estaba asustada. Me moría de miedo. Mi cuñada llamó a mi hija y les dijo que se alistaran porque ella pasaría a recoger a mis hijos. Los llevaría a hablar con mi esposo. Mi cuñada me llamó. No le contesté porque tenía miedo. Ella escribió que mi esposo decía que no vendría esta mañana, porque no quería hacer algo de lo que se fuera a arrepentir. Yo necesitaba pensar, así que no puse objeciones. Luego de 20 minutos escuché el auto de mi cuñada fuera de la casa. Mi cuñada es del tipo de mujer gritona y escandalosa, así que empezó a gritar que yo saliera, que diera la cara. Mis hijos estaban asustados, no querían salir de la casa. Los tranquilicé un poco, les dije que todo estaría bien y que cuando volvieran hablaríamos los 4. Prometí que no les ocultaría nada. Mi hija le escribió a mi esposo. Le dijo que si mi cuñada no dejaba de hacer escándalo, ellos no saldrían de la casa. Un minuto después, mi cuñada entró a su auto y ya no dijo nada. Mis hijos se fueron con sus tíos. Soy del tipo de mujeres que ocultan lo que sienten. Me refiero a que yo no suelo llorar en frente de casi nadie. Frente a mis hijos traté de aparentar fortaleza, pero cuando se fueron, caí de rodillas al piso. Me pregunté muchas veces por qué lo hice, por qué engañé a mi esposo. ¿Qué me faltó, en la casa o en la cama? Nada, no me faltó nada. No tenía razón para hacer lo que hice. Solo fue atracción momentánea. Sentí remordimiento, sí, pero aún así continué engañando a mi esposo. Tenía miedo. Si mi esposo había golpeado a su amigo, ¿qué me haría a mí?, pensaba. La vergüenza me impidió llamar a mi familia, pero de nada sirvió. Mi cuñada se encargó de decirles a mis padres lo que había hecho. Mi mamá me llamó preguntando qué había pasado. Le dije que tenía algunos problemas con mi esposo, pero nada grave. Entonces ella dijo: «Cariño, ya lo sabes, tu cuñada nos llamó. Tanto mi padre como mi mamá son creyentes y me criaron con valores. Eso le gustó a mi esposo desde que me conoció. Me dolía haber defraudado a mis padres. Le pedí perdón a mi mamá y le dije que le dijera a mi papá que lamentaba todo lo que había causado. Me quedé en mi habitación esperando a mis hijos. Luego de 5 horas ellos volvieron. Mis hijos varones no quisieron hablar conmigo, solo mi hija mayor se sentó conmigo a hablar. Dijo que mi esposo les había dicho que las cosas iban a cambiar en la casa y que debían ser fuertes, que los amaba, y eso no iba a cambiar nunca, pero que la relación conmigo se había acabado. Luego habló sobre los valores de las personas y de las cosas que un hombre no puede tolerar, y una de ellas es la infidelidad de su mujer. Les dio consejos a mis hijos hombres y a mi hija. Mi hija me preguntó nuevamente por qué lo había hecho. No le respondí eso, pero le pedí perdón. Sé que sonaron vacías mis palabras, porque su cara no cambió. Ella, estando triste y decepcionada, no dijo nada. No dijo que me perdonaba o que entendía. De antemano supe que había causado una herida en ella. Mi hija se fue a su habitación. Yo fui a la habitación de mis 2 hijos. Hablamos, pero su reacción fue peor que la de mi hija. Mi hijo menor me miraba fijamente como si no me reconociera. Les pedí perdón. Ellos no preguntaron nada ni dijeron nada. Esa noche no cenaron. Nadie comió nada. No pude dormir en toda la noche. Al día siguiente, a las 5 de la mañana, estaba preparando la comida para mis hijos. Ninguno tomó el desayuno. Ellos se fueron a estudiar. No fui a trabajar. No comí nada. Con los nervios de punta todo el día, cualquier cosa me asustaba. Dando las 2 de la tarde, mi esposo volvió solo a casa. Lo esperé en la cocina. Se dio cuenta de que yo estaba ahí. Jamás en mi vida me sentí tan nerviosa. Mis manos temblaban. Mi boca también.
Mi esposo entró en silencio y tomó un vaso de agua y lo puso de forma violenta sobre la mesa. Yo me asusté y empecé a llorar. Él tomó el agua y lo arrojó al lavadero. Él nunca se portó violento antes, pero ese día él era otro. Se sentó y no dijo nada. Estuvimos callados por 5 minutos o más. Ya no podía más con ese silencio. Quería salir corriendo de la cocina. Entonces yo comencé a hablar primero. Le dije, perdóname. Él dijo, no quiero escucharte. No tienes cómo explicar lo que has hecho. No quiero saber si ya no me quieres o si nunca me quisiste. No quiero saber cuánto tiempo estuviste con él o si te ibas a mudar. No quiero saber nada. No hay nada que tú puedas decir que me quite lo que siento. Ahora mismo no sé si te odio, pero estoy totalmente seguro de que ya no te veo como antes. No quiero hablar contigo de nada que no sea de mis hijos. Yo tengo muchas cosas que pensar y aún necesito tiempo para poder saber qué quiero. Le pedí que me escuchara. Le rogué una oportunidad para darle mi versión, pero él dijo que no estaba listo para escucharme y que preferiría nunca hacerlo. Además, ya sabía demasiado de lo que había pasado. Antes de irse preguntó por qué lo hice. Solo dije que lo siento mucho. Y él se levantó y dijo que no quería escucharme. Luego subió y empezó a sacar sus cosas. Pensé que se estaba yendo de la casa. Le dije que podíamos compartir la habitación, que podía comprar 2 camas más pequeñas. Le supliqué que no se fuera. Él dijo que no sería de la casa, solo se mudaría a su estudio. Sentí cierto alivio, pero son 15 años de casados. Él nunca había dormido en otro lugar. Me pidió que me fuera de la habitación, que quería estar solo. Yo le pedí hablar, que me escuchara un momento. Pero entonces levantó la voz y me gritó que me largara a la calle si quería, pero que saliera de la habitación. Le supliqué que me escuchara, le rogué. Por nuestros hijos, le rogué que me escuchara. Entonces dejó de sacar sus cosas y se acercó rápido hacia mí y me tomó del brazo y me sacó de la habitación. Prácticamente me arrastró afuera. No tuve tiempo de reaccionar, todo pasó tan rápido. Solo reaccioné cuando ya estaba afuera y él cerró la puerta de un golpe. Sentí que no solo me sacó a la fuerza, sino que me empujó con fuerza. Sentí desprecio hacia mí, ira y odio también. Jamás en nuestros 17 años juntos y en nuestros 15 años de casados, él había hecho algo así. Me fui a la sala asustada y me senté a llorar. Él jamás volvió a ser el mismo conmigo desde ese día. Escuché que tiraba algunas cosas. Me tapé los oídos para no escuchar. Mis hijos llegaron. Mi esposo ya se había calmado y ya estaba en su nueva habitación. Sentí el auto escolar parándose afuera. Me repuse un poco, limpié mis lágrimas y me fui a la cocina. Ellos vieron el auto de mi esposo afuera, entraron preguntando por él. Mi hija fue a la cocina y me preguntó cómo estaba. Ella seguro tenía miedo de la reacción de mi esposo conmigo. Le dije que estaba bien, que había hablado con su papá ya. Le pregunté cómo les había ido en la escuela. No respondió, solo miró al piso. Desde ese día, la rutina cambió para todos, y para mal. Algunos días mi esposo estaba irritable, no comía mi comida más, decía que le desagradaba. No me hablaba o lo hacía cuando quería. Él salía con mis hijos los sábados sin mí. Llevaba a mi hija a sus clases de canto y ya no volvía. Antes la llevaba y volvía. Estábamos juntos un rato y luego íbamos los dos a recogerla. Ya no me dejaba ocuparme de sus cosas. Yo extrañaba mucho hacer algo para él. Alguien me aconsejó escribirle una carta, diciéndole todo lo que él no quería escuchar. La dejé en su habitación. Diariamente volvía a la habitación de mi esposo para ver si la había leído. La carta estuvo 2 años en el mismo lugar, hasta que un día la tiré a la basura. Algunas veces le preguntaba si llegaría temprano a casa, y respondía con una pregunta. ¿Por qué? ¿Te vas a ir con algún amante? O preguntaba si tendría alguna cita. La primera vez que me respondió así dolió en el alma, me mató por dentro. En estos 4 años separados pero viviendo juntos, llegó ebrio en 5 ocasiones. En todas despertaba a mis hijos para hablar con ellos y lloraba. Decía que jamás hizo que estuviéramos así, pero que no podía permitir que yo le faltara el respeto de esa forma. En una ocasión estaba por salir a trabajar. Intenté decir algo sobre unos arreglos que necesitábamos hacer en la cocina. Su respuesta fue: no intentes nada con el plomero, él no es mi amigo. Intenté decirle algo, pero la lengua se me trabó. Él se fue primero a trabajar. Mis hijos estaban ya de camino a la escuela.
Me senté a llorar, tiré algunas cosas y luego me fui yo al trabajo. Reconozco que yo cambié a mi esposo. Yo saqué una parte de él que es horrible. Sé que lo lastimé mucho, lo destruí por dentro, pero vivir juntos nos estaba matando a los dos. Mis hijos también cambiaron conmigo, pero a diferencia de mi esposo, ellos volvieron a ser como antes de mi infidelidad. Pasaron muchos eventos malos para la familia, como el día de Navidad. Él dijo que se quedaría en casa, pero que mis hijos y yo podíamos ir como siempre a la casa de mis padres. Le dije que por favor fuera con nosotros o ninguno iría. Entonces él respondió que me largara, que dejara de fastidiarlo, que no quería ver mi cara. Dijo que quería descansar de mi voz y de mi presencia aunque sea unos días. Fue la peor Navidad para todos. Días antes le había comprado una colonia que él usaba cuando éramos jóvenes. Le gustaba mucho, y a mí también. Al día siguiente vi el regalo envuelto, sin abrir, tirado en la basura. Estaba en mi límite. Busqué ayuda para mí y para mis hijos. Entendí que debía dejarlo lidiar con sus demonios. No tenía otra opción. Ese primer año fue horrible en todo sentido. Mis hijos no se acostumbraban a la separación, tuvieron notas bajas. Entonces empezamos a ir con ellos a terapia familiar. No de pareja, sino familiar. Las cosas mejoraron un poco. Para el final del primer año de separación, mi esposo y yo tuvimos una primera charla sobre el futuro. Mi esposo preguntó si estaba dispuesta a permanecer como estábamos hasta que nuestros hijos terminaran la escuela y el último vaya a la universidad. Él quería separarse e irse a vivir a otro lado, pero mientras nuestros hijos estuvieran en casa, estaba dispuesto a convivir en armonía, pero no volvería conmigo. El matrimonio se acabó, dijo, pero por nuestros hijos debemos llevarnos mejor. Yo aproveché para pedirle una oportunidad. Solo quería una para demostrarle que estaba realmente arrepentida y que sería la mejor esposa y madre, pero él dijo que ya no sería posible. Le pedí al menos que me escuchara. Entonces él hizo una pregunta. Preguntó si fui yo quien inició la aventura. Le respondí que no lo recordaba. Entonces preguntó si yo había empezado a ir sola al supermercado solo para verme con el tipo. Tuve que decir que sí. Entonces él se fue. Mientras se iba, dijo, esto se acabó, el matrimonio se acabó. Él dejó de decirme cosas y ya me contestaba, pero solo por cosas de nuestros hijos, de la casa, nada sobre nosotros. En los años siguientes, todo mejoró un poco más, pero él y yo jamás volvimos a estar juntos. Él evitaba estar a solas conmigo. Yo traté de ser transparente con mi vida. Hice todo lo posible para que él supiera dónde yo estaba, si me demoraba un poco al volver a casa. Si salía, avisaba a dónde iba y a qué hora volvía. No salía a lugares poco conocidos. Le quité la contraseña a mi móvil, por si él quería revisarlo. Pero todo eso fue en vano. 4 largos años mantuve la esperanza de que él cambiaría de opinión y me daría una oportunidad. Pasaba días soñando con ese día. Imaginaba cómo sería la reconciliación, las palabras que él diría. Imaginaba a mis hijos felices por nosotros. Pero ese día nunca llegó. Me siento agotada física y mentalmente. Y aún tengo que ir a la firma del divorcio. Ver a mi esposo luego de 7 meses desde la última vez que lo vi, lo he extrañado mucho. He llorado su ausencia. Me duele. Estoy con el corazón destrozado. 17 años juntos tirados a la basura por mi culpa. Sé que lo arruiné yo. No saben cuánto me odio por eso. Siento que hoy se acaba todo para mí. No sé qué haré después. Post final. Hola. Ya no pensaba regresar más aquí, pero mañana es mi cumpleaños. Ya son 6 cumpleaños que mi ex esposo no me regala nada. Al menos me saluda. Supongo que no obtendré nada mejor que eso. Mañana mis hijos vendrán y pasaremos el día. Luego en la noche se irán. Es todo lo que tendré por mi cumpleaños. Mi hijo ya está en la universidad, así que la casa ahora se siente muy sola. Es horrible el silencio. No quiero mentir, ni quedar como la víctima de esta historia. Lo arruiné, y mi esposo me hizo pagar. Aún me pregunto cómo pude ser tan estúpida. Un compañero de trabajo me invitó a salir por mi cumpleaños. Me dijo que me haría bien, que me distraería. Le agradecí, pero lo rechacé.
Él tiene intenciones claras, lo sé, pero ya le dejé claro que no estoy lista para conocer a nadie con intenciones románticas, ni ahora ni pronto. Es más, planeo hacer cambios en mi vida. Quiero cambiar de trabajo y empezar algunas cosas que me mantengan ocupada, algo que me ayude a no pensar tanto. Creo que definitivamente no entraré al mercado de las citas. Me siento agotada mental y emocionalmente. Y sinceramente, no creo que alguien pueda reemplazar a mi esposo. Además, quisiera que mi hijo menor tenga más tiempo en la universidad antes de siquiera considerar salir con alguien. El hijo de mi esposo ya nació. Mis hijos están emocionados de tener un hermano pequeño. Para ellos es alegría. Para mí es el infierno en la tierra. Y eso también tengo que aprender a aceptarlo. Cuando engañé a mi esposo nunca fue por amor, fue solo una distracción, calentura tal vez. Pero esa distracción costó mi matrimonio y familia, mi hogar, mi dignidad. Y eso no se borra. Creo que ya no hay nada más que les pueda decir que les interese. Entonces, esto es todo. No creo volver aquí, pero gracias por sus consejos, por leerme, por estar pendientes todo este tiempo. Y si algo puedo decir, es esto. A veces, el castigo más duro no viene de afuera, sino de vivir cada día con lo que fuiste capaz de romper. Cuídense mucho. Sé que tendré problemas, pero el lunes me presentaré. Este fin de semana seguiré intentando hablar con mi esposo, sé que él también quiere hablar conmigo, porque de lo contrario ya me hubiera bloqueado. Intentaré buscar ayuda profesional. Sé que necesito ayuda profesional, y la buscaré otra vez, lo juro. Este cierre no es el final, es el comienzo de algo nuevo, tal vez una nueva etapa con mi esposo o tal vez solo estoy soñando despierta. No lo sé.